Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tengo una gran visita, un gran amigo que después de muchos años nos volvemos a reencontrar y esta vez para conversar sobre nuestra ciudad y las ciudades del Perú, la ciudad capital, Lima, pero también otras ciudades en las regiones. ¿Cómo es que se desarrollan? ¿Cómo es que se encuentran los ciudadanos? ¿Qué hace falta? ¿Puede ser sostenible estas ciudades? Bienvenido, José Francisco Lazarte, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Renzo por la invitación y bueno, buenazo que podamos tener un espacio para conversar al respecto sobre estos temas que están, digamos, en palestra, en vitrina, más que todo que estamos ahorita con el tema de coronavirus, que es el momento, creo yo, para poder abordar de manera correcta nuestras ciudades. Espérame unos segundos porque es momento de compartir en las redes sociales tanto de José Francisco Lazarte, que es arquitecto, profesor universitario, especialista en ordenamiento territorial, como en el Facebook de Diálogo Ciudadano y darle seguir a la campanita en YouTube. Es momento de compartir porque ahora tenemos que dialogar sobre nuestra ciudad post pandemia. Hoy tenemos a José Francisco Lazarte con nosotros, no se lo pueden perder. Mientras tanto, escuchamos a Spinetta. José Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí en Diálogo Ciudadano, no solamente por la amistad que nos tenemos tantos años, sino sobre todo porque te compartimos una genuina preocupación por nuestra ciudad capital, pero también las demás ciudades del Perú. Y es curioso, hemos crecido muchísimo, pero dicen que hemos crecido desordenadamente. Yo lo diría, hemos crecido caóticamente. Pareciese esta la ciudad caótica, ¿no? La ciudad gótica. Hay de todo. Hay delincuentes, hay desorden, pero ¿habrá posibilidad de tener una ciudad sostenible y saludable? Sí, justamente yo estaba revisando, bueno, de todo, buenas noches a todos. Estaba revisando en las páginas, en las redes sociales, en internet, algunas de las noticias que uno encuentra, y apareció una frase que se me quedó bastante en la cabeza, que es la ciudad no es el problema, sino son las soluciones. Entonces, es ahí que uno no debe ver a Lima como, digamos, algo imposible a desarrollar y a solucionar, sino como un gran laboratorio urbano donde podríamos posiblemente hacer unos nuevos paradigmas urbanos, como por ejemplo lo hizo Medellín en su momento. Recordémonos que Medellín fue el epicentro del narcotráfico y a inicios de los 90 acabó este problema y a partir de ahí empezó todo un plan de regeneración urbana y hoy por hoy es una de las ciudades, digamos, más importantes en lo que respecta a urbanismo. Si bien la capital es Bogotá, pero tomando en cuenta que Medellín tiene metro, tiene teleférico y Bogotá recién está construyendo su línea de metro, entonces tiene una línea de metro recién hace unos cuantos años. Entonces, fíjate qué es lo que podríamos hacer con una Lima que tiene todos los ingredientes para ser la mejor ciudad, pero sin embargo nos retiene esos otros ingredientes o esa problemática urbana que es la delincuencia, que es la informalidad que se desprende de la vivienda, del transporte urbano, etcétera. Es interesante lo que mencionas y sobre todo la comparación con Medellín, pero la pregunta cae de madura. ¿La ciudad para quién la estamos viendo? Porque si hablamos de metro, tenemos ya un metro, estamos haciendo la línea 2, diseñamos la 4, la 5, pero hay muchísima gente que no tiene agua, o sea que tiene que cargar sus baldes. ¿Cómo es Así que es. podemos ir con los metros y sin agua? Eso que tú dices es algo que las autoridades lo tienen en el mapa, pero les cuesta solucionar. Y es algo que ya deberíamos, digamos, ponerlo como política. Primero, no solamente pensar en la vivienda, sino pensar en la urbanización. Con eso no quiero decir que hay que depredar los bosques y los elementos naturales, no. Creo que para eso existe el desarrollo urbano, para poder crecer de manera ordenada y siempre considerando el medio ambiente y los ecosistemas que uno pueda tener al lado. Lima es una ciudad, digamos, y después voy a hablar seguramente de las ciudades de Perú, pero Lima, digamos que es la matriz, es la ciudad principal y aparecen pequeñas ciudades como puede ser Ica, o bueno, menores ciudades o ciudades intermedias como es Ica, o ciudades mayores regionales como es Chiclayo, Trujillo, que si es que no se enderezan pueden terminar como Lima. Y Lima es el gran ejemplo de por qué una ciudad sin desarrollo urbano ha crecido de manera amorfa, de manera desigual. Tenemos lugares, digamos, donde la gente vive de manera cómoda, pero sin embargo tenemos gente que no tiene ni siquiera agua.
pero tiene dinero. ¿Qué significa eso? Que son trabajadores informales, pero que sin embargo no cuentan con agua ni con desagüe. Entonces, aparece el tema de que hace 30 años solamente se hablaba de una pobreza monetaria, es decir, si tenés o no tienes plata, y ahora tienes la pobreza monetaria y la pobreza de servicios. Es decir, puedes tener plata, pero no tienes los servicios. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, si uno aparece o hace un recorrido de campo a los asentamientos humanos, uno se va a dar cuenta que entra a una vivienda, bueno, un módulo construido con material precario, pero se vas a dar cuenta que tienen auto, un mototaxi, tienen televisor y tienen celular. Entonces uno se dice, oye, pero ¿qué pasó? Pero sin embargo no tienen agua, no tienen luz. Entonces es ahí donde uno entiende que esta pobreza ha cambiado. Ya no es la de hace 30 años donde la pobreza solamente es tienes o no tienes plata. Ahora aparece esta pobreza que es en su mayor envergadura acá en Perú, en la parte de Lima, en la selva, en la sierra. Encontramos mucha población que no tiene agua, que no tiene luz, y es algo que tenemos que solucionar una vez, acompañado no solamente de eso, sino también de una vivienda y un espacio donde ellos puedan desarrollarse económicamente. Uno de los fenómenos que seguramente ha motivado esta disposición territorial en nuestra capital, evidentemente ha sido el desplazamiento de las poblaciones al centro, ¿no? Sea por el tema del terrorismo en su momento u otros tipos de situaciones, ha logrado que esta ciudad tenga poco menos de 10 millones de ciudadanos, según conversamos hace un instante. Sí. Estos 10 millones, pero que, a ver, ¿tiene Lima o está preparado para sostener 10 millones de personas en sistema de transporte, en agua y alcantarillado, en manejo de residuos sólidos? Ya no contamos con seguridad, salud, etcétera. O sea, nuestra capital está preparada para esta cantidad de gente, más casi el millón de extranjeros que han llegado en los últimos 2 años. Mira, yo creo que toda ciudad está preparada. Lo que se debería hacer es organizarla y trabajarla, y eso es lo que falta en Lima. La ciudad de Lima a esas alturas no está preparada, pero debería estar preparándose. Y en todo caso, lo que se debería hacer es, además, hacer ciudades competitivas, no solamente pensar en Lima, sino por qué no pensar en Ica, en Chimbote, en Huancayo, y hacer ciudades que te ofrezcan oportunidades de trabajo y que te puedan generar, digamos, cierta estabilidad, la cual uno consigue en Lima. Entonces, aparecen dos maneras de pensar, una de seguir trabajando Lima y otra de por qué no generar satélites, ciudades, digamos, satélites, como puede ser Ica, como puede ser Cañete, ¿por qué no? Como puede ser Chimbote, que está a unas cuantas horas de Lima, estamos hablando de 5 o 4 horas, entonces no estamos hablando de grandes distancias, así que mejor si es que aparece el famoso tener cercanías que sí, digamos, aceleraría, digamos, este proceso de urbanización y haría, digamos, más potentes las ciudades del norte del país, que coincidentemente son las que hoy por hoy, si uno ve la página del MINSA, son las ciudades que tienen, o los departamentos que tienen más infectados. Entonces, ahí nuevamente vemos la necesidad de consolidar Lima, de ordenar Lima, de hacerla capaz de recibir 10 millones, pero también la vemos muy vulnerable porque está generando toda una cantidad de población, toda una informalidad que está, digamos, haciendo el nido, en realidad la casa del coronavirus a nivel nacional, porque en Lima y en el norte del país está concentrado todo esto. Precisamente cuando mencionabas que sería interesante potenciar las regiones, potenciar otras ciudades, pero tenemos que ser conscientes de por dónde empezar. O sea, en nuestra capital o en otra ciudad importante de nuestro país, ¿por dónde empezamos? Estando como estamos en este momento, ¿ah? O sea, por ejemplo, Pisco, ¿no? Después del terremoto, mira cómo quedó. Mira las ciudades del norte, estamos hablando de Piura, estamos hablando de Chiclayo, etcétera. ¿Cómo están esas ciudades luego del fenómeno del Niño? Entonces, ¿por dónde empezar? O sea, se necesitan muchas cosas, pero ¿cómo arrancamos? Mira, lo primero que uno debe tener es un plan de desarrollo urbano. Es, digamos, el documento el cual el ente redactor es el Ministerio de Vivienda, tiene una dirección específica la cual regula, norma y aprueba los planes, cuando en realidad quien aprueba son las municipalidades, pero es el ente rector del Ministerio de Vivienda. Toda ciudad debe contar con un plan de desarrollo urbano. Algunas lo tienen, pero existe el lamentable hecho de que cada vez que hay un cambio de gestión, el alcalde que llega no le interesa y termina archivando lo que gestionó el antecesor. Entonces,
eso es algo muy lamentable porque si es que uno piensa en generar ciudades competitivas con Lima y una Lima obviamente importante, ordenada, que pueda albergar a 10 millones de habitantes y más, como muchas ciudades del mundo, que tiene, por ejemplo, DF tiene 30 millones de habitantes, Londres tiene 8, 9 más o menos, entonces son ciudades, Sao Paulo creo que tiene mucho más población que Lima, entonces es posible, pero si es que no tenemos un plan urbano, entiendo que la Municipalidad Metropolitana de Lima ya está haciendo un plan metropolitano al 2040, que ya lo están elaborando, y a partir de ahí se debería cumplir. Esperemos que el alcalde posterior a Muñoz lo empiece a cumplir. En todo Esto caso, se tendrían que poner algunos candados y después de haber llegado a estos consensos para desarrollar una ciudad. Por ejemplo, no sé si debes conocer el caso de Barcelona, que para las Olimpiadas del 92 se pusieron de acuerdo y construyeron todo ese monstruo hermoso cerca al turismo, digamos, ¿no? Es una ciudad pensada. Lo de Barcelona es algo muy interesante porque, claro, a partir de las Olimpiadas en el año 92 empezaron, digamos, a hacer un plan a futuro. Y lo más reciente es que, bueno, más o menos en esta última década hubieron muchos problemas porque, claro, Barcelona es, digamos, una de las ciudades más acudidas por los turistas y por consiguiente saturada. Tienes a una población y tienes a una población flotante que son los turistas. Van y vienen. Entonces, obviamente los locales estaban un poco como incómodos, ¿no? Entonces hay que hacer algo al respecto. Empezaron a buscar, a descentralizar el turismo. Es decir, es algo interesante que el desarrollo urbano también tiene que ver el turismo, tiene que ver las actividades económicas. Entonces, empezaron a generar nuevos polos o nuevas centralidades turísticas para que no todo el mundo vaya al barrio gótico o no todo el mundo vaya a la Sagrada Familia, sino que había otra oferta importante también que vas a encontrar, por ejemplo, en Girona, que está a un par de horas o una hora de Barcelona. Entonces, esas estrategias las haces con planes y los planes ya vienen, digamos, en Europa lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Acá hemos tenido planes, como te digo, pero no los han aplicado. Yo creo que la clave va en que se deberían generar oficinas autónomas en las municipalidades para que éstas velen, digamos, el cumplimiento de los planes. Por ejemplo, tú sabes que la Contraloría tiene, bueno, cada municipalidad o cada gobierno regional tiene una OSI, órgano de control interno, que depende de la Contraloría y no depende ni de la municipalidad ni del gobierno regional. Entonces, eso te garantiza cierta transparencia, no cierta, sino te garantiza la transparencia para que los proyectos de inversión pública, digamos, se ejecuten sin algún morbo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso se debería hacer, pero en tema de desarrollo urbano, que aparezca un órgano del Ministerio de Vivienda que venga a la municipalidad, adscrito a la municipalidad espacialmente, pero no funcionalmente, porque depende del Ministerio de Vivienda y que vele que el cumplimiento del mismo. Es decir, que la gestión pública a nivel de gobiernos locales ha sido muy similar a cómo se ha desarrollado nuestra ciudad de Lima, es decir, al champazo, porque no han seguido, ¿verdad? Lo que tú nos dices es que no han seguido esta consecución, este plan, esta proyección, ese pensar como autoridad que queremos de nuestra ciudad. Ahora, en estos momentos que estamos en pandemia y que es momento de repensar muchas cosas, ¿cuáles serían los primeros pasos que tenemos que hacer teniendo un plan, ¿no? Un plan de desarrollo urbano? ¿Qué sigue? Bueno, si es que de momento no tenemos un plan, está en elaboración, pero lo que deberíamos hacer entonces es pensar, número uno, en que hay ciertos distritos que están, digamos, muy saturados y que son, digamos, más vulnerables que el resto en lo que se respecta al coronavirus, que son justamente los que están en el centro, Lima Cercado, Breña, San Martín. Yo, bueno, hace poco elaboré un mapa de vulnerabilidad a nivel Lima metropolitana y coincidentemente los distritos del centro, a veces, como te digo, La Victoria inclusive, algunos distritos del cono sur, como es San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, el cono norte, Comas, Los Olivos, San Martín, esos distritos estaban en vulnerabilidad alta, entonces es porque habían muchos mercados en mal estado, informales, porque hay pocos espacios públicos o áreas verdes, y además eso va de la mano o está, digamos, alineado a la gran cantidad de infectados. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? José, creo que hemos compartido esta información en un momento por las redes, a ver si estamos en sintonía. ¿Por qué esos lugares, para que nos entienda el público, son donde brota más el virus? Porque al desarrollarse de forma tan informal, ¿no? Tienes el mercado pegadito a los bancos, pegadito al paradero, y tienes microcentros, donde todo el mundo tiene que llegar por la razón que sea a esos mismos espacios, ¿verdad? Sí. Y mira, o sea, en realidad muy pocos mercados a nivel, te diría, nacional
están, digamos, son, digamos, agradables de entrar. Creo que los que está, el de Miraflores, el que está justamente en Miraflores y Surquillo, son, digamos, mercados bien organizados, pero el resto no. Y el resto, por lo general, a su alrededor genera cierta informalidad comercial, llámese ambulantes. Entonces, eso genera más aglomeración. ¿Qué quiere decir? Que los mercados, en mal estado, generan aglomeración, es decir, mucha gente, número uno, y número dos, la ausencia de espacios públicos, más la alta densidad habitacional, densidad bruta, eso genera, digamos, aglomeración, por consiguiente, más infectados. Entonces, Alta densidad poblacional así y es. microcentros informales, Ujú. es, lo que tenemos es, Y ausencia de espacios públicos, que justamente solamente 3 o 4 distritos están por encima de los de los 9 metros cuadrados de área verde por habitante que recomienda la OMS, que son San Isidro, Miraflores, Santa María del Mar y aquí paramos de contar, y por ahí creo que Magdalena. Entonces el resto de distritos está por debajo de eso. Y qué decir de Lima, que está por los 2 metros y coma, o San Martín. Entonces son estos distritos que como morfología no te ofrecen mucha salida, mucho espacio para poder cumplir con el distanciamiento social. Entonces, es ahí cuando en un mapa de vulnerabilidad encontramos estos distritos que están, digamos, en zona roja, por así llamarlo. ¿y qué se puede hacer ahora? Porque está así la situación. O sea, no solamente para el COVID, sino qué se puede hacer para pensar en el futuro con estos distritos que ya están. O sea, las poblaciones, ¿es eso o mudar pues a la población y decir, acá viven tantos y no pueden vivir más? Eso creo que es una locura en estos momentos pensarlo. Bueno, a inmediato plazo lo que deberían hacer es organizar los mercados, es decir, los mercados están saturados y lo que deberían hacer es descentralizar los mercados para poder, digamos, hacer los famosos mercados itinerantes que se están haciendo en parte del Perú, en Abancay, en las sierras están agarrando estadios o polideportivos para, digamos, cada productor tenga su distancia para poder, digamos, hacer sus ventas y la gente va a comprar. Entonces es una buena estrategia utilizar los parques, las áreas libres de los distritos estos para poder, digamos, descentralizar el comercio. Es una alternativa. A largo plazo yo creo que se debería pensar en un desarrollo urbano enfocado al cono norte y al cono sur. Yo hace rato decía que el cono norte y el cono sur, digamos, que están en zona, digamos, de riesgo, pero sin embargo, el área urbanizada de estos conos que son muy grandes, estos distritos que son muy grandes, el área urbanizada es pequeña y todavía tienen mucho por crecer. Entonces es agarrar y empezar a ubicar terreno urbanizable, terreno con facultades para ser urbanizado, y empezar ahí a hacer los crecimientos respectivos. Yo estoy en contra, digamos, de seguir, digamos, no estoy en contra, pero sí, no soy de la idea de seguir, digamos, construyendo en Miraflores, en Surco, en San Borja, porque son distritos consolidados, que se deben, digamos, darle otra vocación, como por ejemplo en La Molina. Hace poco querían hacer el... Dime. Pero el mensaje, pues, es bastante brutal lo que está diciendo en este momento, ¿no? Porque decimos, a ver, todos nuestros amigos que dicen que aman nuestra ciudad de Lima, no se mueven, pues, a los distritos que ya están hechos, pues, ¿no? O sea, basta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde queremos colapsar estos distritos? Oye, no, yo tengo el derecho, quiero ir a este distrito, quiero sentirme Hay un bacán. problema, seguimos construyendo y seguimos saturando los servicios, seguimos generando más autos, más contaminación. Entonces creo que en algún momento, o sea, uno puede seguir mudándose, o sea, yo estoy en contra de la mudanza, pero sin embargo, sí estoy en contra de esos cambios de zonificación, que una casa se convierte en un edificio de 7 pisos. Ajá. Y eso debería ser regulado por las municipalidades. Y eso genera que en algún momento los servicios, llámese desagüe, colapsen. Acuérdate que en Surco colapsó hace 2 años, unos servicios de desagüe también colapsaron por el tren, por la línea 2, por lo que se está construyendo ya no el metro. Entonces sería interesante decir a la gente que el modernidad no quiere decir más edificios. El paso a la modernidad tal vez que debemos hacer es tener servicios de calidad que la ciudad de Lima carece. Y además uno se muda, digamos, a estos distritos céntricos porque encuentra todas las facilidades, porque tiene San Isidro, porque están los bancos, porque tienes Miraflores, porque está ahí el movimiento nocturno, porque digamos que en San Borja encuentras Plaza B a cada 10 cuadras, o Totus, y no es lo mismo en los conos, porque en realidad el cono se debería generar como una nueva centralidad que ofrezca no solamente trabajo, porque acuérdate que en el cono tenemos el centro comercial más grande del Perú, y a partir de ahí podríamos hacer una nueva centralidad con oficinas, con bancos, con todos los servicios, y el 30% de la población de Lima metropolitana, que es del cono norte, ya no tendría que agarrar el metropolitano e irse a San Isidro, a Miraflores a trabajar, porque pueden tranquilamente trabajar cerca de sus casas. Y es el paradigma, uno de los paradigmas que uno debería considerar, trabajar y vivir cerca. ¿Por qué demorarse 2 horas en trasladarse? Y el metropolitano por eso colapsa.
se necesita entonces impulsar estos nuevos polos de desarrollo. Desarrollo no solamente es Así poner es. 2 tiendas, sino hacer una variedad de servicios, porque ahí hay mucha gente y hay mucho dinero que se mueve. O sea, ya dejamos de pensar en la Lima Norte de hace 20 o 30 años diciendo es el cono. En realidad es un nuevo centro en el norte, pero que lamentablemente aún para muchísimos servicios tiene que ir al centro de Lima, digamos, ¿no? O a otros distritos con sistemas de transporte colapsados. Y sobre el tema de transporte, además tenemos otros temas más que tienen que ver con nuestra ciudad, si va a ser sostenible o no. Porque, a ver, más automóviles, ¿cómo es que vamos a respirar, amigo? Mira, también hablamos del tema, el asunto del transporte es algo que ya se debe solucionar. Creo que yo ahorita, antes de iniciar la reunión, pensaba que la Javier Prado como vía expresa, que fue inaugurada en el 2002, en la gestión del exalcalde Andrade, creo que fue un antes y un después de Lima, porque si es que la vía expresa, Javier Prado, se hubiera planteado con 2 niveles, porque acuérdate que la vía expresa estaba a nivel de la calle, Uh -huh. acuérdate, en los 90. Después vino esta obra y ahora es un zanjón. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido subterráneo como está ahora y mantener la altura de la calle? Hubiéramos tenido mayor amplitud y por qué no por debajo pasar un metropolitano. Y hubiéramos tenido metropolitano este-oeste por Javier Prado y metropolitano norte-sur, que es el que tenemos ahora. Entonces, a partir de ahí, por no tener visión, se hizo una obra obsoleta porque hoy por hoy Javier Prado está colapsada. ¿Qué hubiera pasado si es que se hubiera pensado a futuro? El transporte creo que ahorita como alternativa es empezar a agarrar las avenidas amplias, porque las hay, por ejemplo la avenida Universitaria, es una de las avenidas, es la avenida más grande del Perú, Sí. 28 kilómetros más o menos, o la segunda entonces. Imagínate que uno pudiera utilizar esta avenida para hacer un metropolitano, un alternativo. Ahora, viene también el tema del transporte urbano, porque sí estamos, digamos, teniendo una línea 1 de metro, posiblemente, bueno, en el 2022 nos van a entregar la línea 2 de metro, tenemos un metropolitano, esperemos que surja una alternativa metropolitano, pero ¿qué pasa con aquellos que quieren, digamos, utilizar la famosa micromovilidad, llámese bicicletas, Uh scooters? -huh. Entonces, también es un planteamiento que la Municipalidad Metropolitana de Lima está impulsando. Vamos a hacer ciclovías debido a que es pues, una manera de quitarle incentivo a utilizar el auto, pero vamos, o sea, necesitamos ciclovías y solamente tenemos cerca de 100 kilómetros y algo más de ciclovías a nivel Lima metropolitana cuando se debería hacer una red integral que abarque varios distritos. Entonces, por ahí creo que va la cosa, empezar a conectar distritos para que uno utilice, digamos, la bicicleta para movilizarse de Surco a San Borja, puedes tranquilamente agarrar toda la avenida universitaria por donde tengas un transporte urbano y al costado cerca puedas tener, digamos, un lugar, un espacio aislado para que la ciclovía pueda andar y movilizarte de San Miguel hasta Comas en bicicleta. Puedes tranquilamente agarrar. Había una idea, creo que querían hacer una ciclovía en Javier Prado y creo no lo veo viable porque la vía expresa es una vía de alto tránsito, muy veloz y es, digamos, incompatible la velocidad con la ciclovía porque puede generar accidentes. Entonces, deberían utilizar en todo caso la San Borja Norte y San Borja Sur. Dime. Sí, José, pero además de la micromovilidad que es urgente y que hay planes que se necesita voluntad política de los gobiernos locales, ¿no? Que no se terminan de poner de acuerdo porque las ciclovías termina el distrito, termina la ciclovía, lamentablemente, por más esfuerzo Sí. que haga la municipalidad metropolitana, pero lo que no estamos siendo conscientes es que no sé si somos la única o una de las pocas capitales que estamos frente al mar, que tenemos un océano hermoso, una bahía bellísima, la cual no aprovechamos en absoluto como parte de nuestra capital, ¿no? Más allá de nuestros amigos que hacen surf, no aprovechamos para nada más. Eso es otro de los proyectos que debería liderar en realidad la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Autoridad de la Costa Verde. Está encargada de hacer el gran proyecto que pueda de una vez por todas conectar Chorrillos con el Callao. Entendemos que ya está conectado hasta San Miguel, pero falta el tramo San Miguel con Callao. Pero sin embargo, lo que existe hoy por hoy no es suficiente. Si uno, por ejemplo, pasa por, no sé, Río de Janeiro, no hay que hacer mucho arte para lograr hacer, digamos, lugares agradables para pasar el verano o cualquier momento del año. Entonces, es implementar, digamos, acondicionar los ambientes para generar, digamos, espacios
de recreación, donde se pueda. Me parece interesante lo de los domos, pero creo que esa tendencia se podría conservar en el resto de tramos y generar ciclovías también, porque es digamos, un eje bastante potente, porque como te digo, te conecta Chorrillos con San Miguel y hasta el Callao, si es que llegas. Entonces, es netamente Municipalidad Metropolitana de Lima que bueno, tiene un plan que está, digamos, ejecutándose, pero claro, tienes varias municipalidades que van a poner seguramente sus peros políticos, porque, a ver, vamos a solucionar eso, pues, ¿no? Como te digo, creo que son 5 distritos los que están ahí. Hay 3 temas que me gustaría tocar antes de ir a las regiones, muy puntuales. En realidad, Sí. necesitamos fuentes de energía para Lima. Es importante se podrá tener paneles solares en Lima. Segundo, el tema de todos los techos, cuando uno pasa por helicóptero por Lima, los que hemos tenido la suerte de hacerlo, es terrible ver a Lima desde arriba, ¿no? Sí, Horroroso. ¿Se puede poner los techos verdes como también se estaba impulsando? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser sostenible esta ciudad de acá a unos mira, 10, 15 años? la sostenibilidad, hay que entender que la sostenibilidad no significa poner verde y poner ser más amigable con el medio ambiente, porque es parte, pero la sostenibilidad es social, económica, ambiental y física y espacial. Si hablamos de sostenibilidad es muy amplio. Entonces creo que si hablamos de sostenibilidad deberíamos generar, digamos, las centralidades que comentábamos hace tiempo. ¿Para qué? Para generar oportunidades a gente que no puede llegar a los centros de desarrollo de Lima, que están, para la redundancia, en el centro. Entonces, ese es uno. Y también que generen, digamos, oportunidades laborales. En el tema ambiental, es importante de que se tomen, digamos, nuevos parámetros urbanísticos para generar viviendas y, en todo caso, habilitaciones urbanas que te obliguen a tener plantas de tratamiento de aguas residuales. Es algo que sería interesante. Por ejemplo, un proyecto de vivienda, un proyecto de 1000 viviendas que, por ejemplo, que diga una norma que exija el 5% del terreno, por ejemplo, tiene un número, el 5% o el 2% del terreno que se enfoque una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces ya haces que esa habilitación urbana, esa urbanización pueda generar, en base a las aguas grises, digamos, agua para poder regar y ya no estás malgastando el agua, porque el agua, seamos sinceros, no estamos, digamos, en una zona donde llueve, Lima no llueve, entonces hay que utilizar los recursos hídricos de la manera correcta. Eso podría ser. El tema de los techos, vamos, esto es algo que las municipalidades deberían obligar a que todos los desmontes, creo que hay algunas municipalidades que hacen este recojo de desmonte de los techos y a partir de ahí puedes, digamos, limpiar. Pero es algo muy complejo que lo ha hecho Francia, por ejemplo. Creo que Francia tiene techos verdes y ellos lo han estado manejando de esa manera, pero solamente los edificios públicos. Imagínate. O sea, la idea no se trata pues de volvernos pues todos verdes, pero ni tampoco es un tema de ornato, sino se trata de un tema de cuidado de nuestra ciudad, ¿no? Del manejo de la basura, porque mucha gente acumula años de desperdicios en sus techos. ¿Por qué? Porque no hay sistemas adecuados precisamente para reciclar u otras más, que además el reciclaje también será importante. Pero yendo a las regiones del país, donde tenemos características distintas, geográficas, culturales, ¿son sostenibles también estas poblaciones, por ejemplo, como están, con los servicios que tienen, con el acceso o inacceso del agua, cuando se le va la luz a cada rato? No, definitivamente creo que esas condiciones tienen que cambiar y eso definitivamente corre por parte, vamos a seguir hablando de las autoridades, pero las autoridades son, digamos, los actores importantes. Pero yo creo que las ciudades deben apuntar a ser sostenibles, hoy por hoy no lo son. Pongamos un ejemplo, Puerto Maldonado, pongamos un ejemplo, el mismo Cusco, que es una ciudad intermedia, pero una metrópoli regional, como denomina el Ministerio de Vivienda, y si bien lo interesante es la zona monumental, lo que pasa más allá que en incertidumbre porque no saben cómo va a crecer, qué viene, porque claro, estamos hablando de una ciudad que escala mucha migración y por consiguiente esa migración, si es que el Estado no les ofrece una vivienda social, y simplemente ocupan, invaden y viene todo el despelote que vemos todos los días. Para los que no han visitado hace poco Cusco y los que sí tenemos la posibilidad de ver frecuentemente, un abrazo a todos mis amigos y amigas cusqueñas. Cusco se está volviendo una Lima poco a poco, ¿no? Se está creciendo de forma desordenada en muchos de sus distritos.
y también Arequipa, dicho sea de Sí. paso, ¿no? Por factores de migración interna, pero que no se están preparando para la recepción o el crecimiento de estas ciudades, porque no tienen acceso al agua, o sea, hablemos con sinceridad, la forma como se está construyendo es así también al champazo, ¿no? Y el factor clave, como te comentaba, es un plan de desarrollo urbano que se cumple. Un plan de desarrollo urbano no solamente es un documento normativo, sino también te da un listado de proyectos. Tiene que tener, debe tener, digamos, un contenido bastante, debe tener un contacto con la población, porque claro, dentro del plan de desarrollo urbano tiene que haber una audiencia pública donde la población participa y evalúa, digamos, la producción previa y a partir de ahí van desarrollando. Esa es parte del proceso de la formulación del plan. Pero es que, como te digo, nuevamente, no se llega a cumplir porque hay cambios de gobierno y etcétera. Debería cumplirse los planes y los planes deberían generar expansiones urbanas de acorde a cómo se proyecta la ciudad. Si uno hace una proyección de acá a 10 años y sabe más o menos, estima más o menos cómo va a crecer la población en base a ciertos criterios de migración, de desarrollo económico, estima población, sabes cuánta población va a crecer y por consiguiente eso lo traduces en superficie dentro de un terreno urbanizable fuera de riesgos. Fuera de riesgos significa lejos de inundaciones y en un suelo, digamos, que tenga capacidad portante óptima para poder construir. Eso poco se hace. Entonces hay que empezar, digamos, a hacerlo en serio. Este ordenamiento territorial también se refiere a las actividades socioeconómicas de la región, ¿verdad? Por supuesto, claro. Es O sea, decir, uno tiene que... no, es decir, pensar que tiene que haber universidades de acuerdo a las demandas de la población y producción, por ejemplo, el norte, calzado, ¿no? Pero que la gente se prepare, que tenga sus parques industriales o que se reactiven, pero que además puedan vender sus productos al resto de regiones. Otra región, todo el tema agrícola, otra región, potencia en turismo, pero no todas las regiones pueden hacer todo, pues, ¿no? Uno, cuando es el diagnóstico, lo evalúa en el ámbito social, económico, ambiental y físico-espacial. Obviamente en el ámbito económico uno ve el perfil del poblador, sus actividades económicas y a partir de ahí genera, digamos, equipamientos para que ellos sigan desarrollando de una mejor manera, salgan de la informalidad o de la producción mínima a una producción masiva en base a equipamientos, facilidades, llámese mercados y todo ese tipo de equipamientos que puede ayudar a la producción. Damos un ejemplo, o sea, qué interesante sería si es que se produce o se aprovecha las bondades de la tierra y de la producción en las zonas altoandinas o en la zona de Apurímac, por ejemplo, Abancay, que tiene, digamos, cercanía con Ayacucho, podría generar, digamos, una producción interesante agrícola y a partir de ahí generar mercados para que ellos puedan no vender una bolsa de papa a 10 céntimos, sino venderlo en un mejor formato para que puedan ganar más. Eso es parte del desarrollo urbano y el desarrollo Entonces, rural, en todo caso territorial. José, para ir cerrando esta primera entrevista, porque vamos a tener muchísimas más, ya la vi, que este tema es sumamente importante. ¿Qué es lo que nos espera a los ciudadanos de estas grandes ciudades, de estas metrópolis, Lima, Trujillo, Piura, Arequipa, frente a la pandemia, ¿no? Con respecto a las relaciones que vamos a tener entre nosotros? Por ejemplo, los mercados, vamos a tener que seguirlos teniendo de la misma forma, los parques o juegos recreativos para los niños, los vamos a tener que convertir, las movilidades, ¿no? Se va a tener que desarrollar rápidamente micromovilidad o ciclovías. ¿Qué tenemos que hacer en los próximos meses, pero empezando desde ahora? Bueno, número uno, todos los equipamientos, desde mercados, cuando se abran los colegios, todos van a definitivamente que acomodarse al distanciamiento social y a todos los protocolos dentro de un ámbito saludable. Eso es lo primero, distanciamiento. Los mercados van a tener que tener un filtro, como lo están teniendo ahora, pero más intenso. Va a haber, digamos, toda una secuencia de transitar entre el mercado para poder evitar las cortas distancias. Y sí, yo creo que es una buena oportunidad debido a que ya no tenemos, está saliendo más la gente, vemos cierta congestión, pero no tenemos la mega congestión que teníamos antes. Entonces es el momento para empezar a abordar aquellas vías, avenidas, y convertirlas a ciclovías. Nuevamente, agarrar avenidas que tengan berma central donde ahí podamos hacer la ciclovía y no meter en el carril al ciclista con el automóvil porque eso sería nocivo, peligroso. Creo que hay que empezar a identificar estas avenidas que tengan bermas centrales, que tengan
que tengan, digamos, una sección bastante ancha para poder ubicar la ciclovía y aislarla del tránsito vehicular, porque si no podríamos tener muchos accidentes. Te Y eso, agradezco, te agradezco mucho, José Francisco, por este tiempo de conversación, de diálogo ciudadano, que sea la primera de muchas otras entrevistas que vamos a tener, porque la gente está muy interesada en cómo podemos, precisamente los ciudadanos, aportar a que este espacio vital sea sostenible, sea saludable, sea amigable. Muchas gracias. dale, gracias, hasta luego. Amigos, hemos tenido la grata compañía de un gran amigo, José Francisco Lazarte. Él es profesor universitario, arquitecto y planificador urbano territorial, quien hoy ha compartido con nosotros no solamente las reflexiones, sino las propuestas para poder iniciar desde hoy mismo las autoridades locales y los ciudadanos acompañando estos procesos, no solamente para prever mayores contagios, sino es momento de pensar que nuestras ciudades pueden ser sostenibles, saludables, amigables, donde podamos sentirnos contentos y en paz. Es hora de actuar, amigos. Denle la campanita, denle seguir. Muchísimas gracias y volvemos mañana con más Diálogo Ciudadano. Chao.